¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Es un gusto para Kaizen Consultores estar con ustedes ofreciéndoles conocimiento de primer nivel, pues en este formato de webinar. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que no se ha dicho de las 5 S y ayudarles a ustedes a que vean qué tan robusto es su sistema de 5 S en términos generales en la organización. Vamos a estar hablando sobre las posibles fallas que tienen los sistemas y el por qué no funcionan. También un poquito hablar sobre pues, los mitos que hay sobre qué son y por qué funcionan en ese sentido. Pues nos da muchísimo gusto que estén aquí el día de hoy con nosotros. Ojalá no tengan ya problemas ni de audio ni de video para estar en estos webinars. Estamos arrancando desde el año pasado con este proyecto de Kaizen Knowledge como una aportación de contenidos de alto nivel en diferentes temas que tienen que ver con las organizaciones y los negocios y que nos ayudan a tener un conocimiento breve de alto impacto para poder tomar mejores decisiones. Un servidor el día de hoy, que soy el expositor. Mi nombre es Ricardo Hirata Okamoto. Como pueden ver en la foto, pues soy de ascendencia asiática, soy japonés, pero soy mexicano ya nacido en México. Soy ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana. Soy maestro en ingeniería del Tecnológico de Musashi allá en Japón. Y también soy doctor en ciencias de administración por parte de la UNAM. Actualmente soy el director y consultor de Kaizen Consultores, despacho responsable de esta iniciativa de Kaizen Knowledge, además de que soy miembro fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que desde 1990 promueve los concursos nacionales y foros nacionales de equipos de mejora en nuestro país. Este año, de hecho, cumplimos 29 años y ojalá, pues si usted tiene equipos de mejora y quiere concursar, no dude en expresar su necesidad a través de este chat y con mucho gusto los canalizamos con la AMTE, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, para que pueda inscribir a sus equipos de mejora y puedan concursar. Círculos, grupos, Six Sigma, equipos Lean, Lean Sigma, equipos de innovación, 5 pasos, lo que usted tenga, pueden concursar en este evento nacional. Además, tengo el honor de ser consejero técnico de posgrado del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero, aquí en la Ciudad de México, y también soy consejero académico del Departamento de Ingeniería e Innovación de la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México. Tengo también un rol de tutor de doctorado en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y soy miembro de la red temática binacional México-Estados Unidos en materia de salud fronteriza. Y soy investigador invitado de la Universidad Internacional de Hiroshima en el proyecto de Ingeniería de Emociones o también llamado Kansei Engineering. Kaizen Consultores, entre otras cosas, ofrece consultoría, también ofrecemos formación y capacitación, ofrecemos hacer estudios de inteligencia en materia de traducción de la voz del cliente, así como de ingeniería Kansei, y de medición de efectividad tanto de individuos, grupos y de culturas organizacionales. Tenemos 6 grandes líneas temáticas en Kaizen Consultores y son los que ustedes pueden ver aquí al frente. Desde modelos de planeación estratégica con distintos modelos, medición y mejora de la efectividad organizacional. Tenemos y representamos en México un modelo de medición de personas, grupos y culturas organizacionales que se llama Simlog. Es un modelo muy interesante que se usó en Sudáfrica para la unificación de la Confederación y se ha utilizado en México en distintos niveles y organizaciones para mejorar la efectividad de cuadros directivos. El despacho nace como un promotor de calidad y cambio para la rentabilidad desde hace 29 años y también estamos metidos en lo que es mejora e innovación de procesos. Nuestra quinta línea temática tiene que ver con análisis y traducción de la voz del cliente. Y último es lo que es ingeniería Kansei del doctor Mitsuo Nagamachi para el diseño de nuevos productos y servicios basados en necesidades emocionales. Pues eso es lo que hacemos. Les queremos hacer una primera pregunta. Del lado derecho de su dashboard o de su browser les va a aparecer una pregunta. Es la pregunta número 1 y ustedes podrán contestarla también allí en el tablero. Nuestra primera pregunta es, ustedes que están acompañándonos aquí el día de hoy, ¿a qué sector pertenece su empresa, institución o si son personas físicas? Opción 1, si ustedes son del sector primario. Opción 2, si ustedes son del sector secundario, transformación, manufactura.
Y opción 3, si ustedes son del sector terciario, servicios, comercio y turismo. Entonces, si ustedes son tan amables de interactuar con nuestro sistema para ver más o menos cómo está conformada la población del día de hoy de nuestro webinar. Damos un tiempo para que ustedes hagan clic en las opciones que corresponden. ¿A qué sector pertenece tu organización? Muy interesante, muy interesante. Suele ser así. Espero ustedes puedan ver la gráfica donde estamos, se ve la mezcla de quienes participan el día de hoy aquí con nosotros. Bienvenidos. Eso nos da una idea si son del sector terciario, secundario, primario, para los diferentes ejemplos que vamos a dar y podemos dar el día de hoy. Muy bien, pues bienvenidos sean todos. Pregunta número 2. De la misma manera, quisiéramos saber si en su organización aplican la metodología de las 5 S. A lo mejor son 4, a lo mejor son 5, a lo mejor son 9, o le llaman de otra manera, pero bueno, en su opinión, inciso A, yo no la conozco y en mi organización no la aplicamos. Yo no la conozco, pero en mi organización sí la aplicamos. Yo sí la conozco, pero en mi organización no la aplicamos. Y la última es, yo sí conozco y en mi organización sí lo aplicamos. O al menos decimos que sí lo aplicamos, ¿verdad? Esa sería la segunda pregunta del día de hoy. Ustedes deben de estar viendo la mezcla de las respuestas en nuestra gráfica de barras. Muy interesante. Muy interesante. ¿Cómo está la mezcla? Pues sí, la mayoría, ¿verdad? Al menos tiene un nivel de conocimiento de las 5 S. No se preocupen quienes no lo conocen. Esperamos el día de hoy que se lleven al menos un panorama muy inteligente de lo que es esto de las 5 S. Pues muy bien, muy bien. Ya vemos que ya nos está moviendo la gráfica. Esa fue la pregunta número 2. Muy bien, entonces, aunque muchos de ustedes ya conocen qué son las 5 S, haremos un breve, un briefing, ¿verdad? Una breve introducción a lo que son las 5 S. Muy bien. Siempre se ha dicho que las 5 S son el primer paso para la mejora de un ambiente de vida y una mejora del ambiente de trabajo. Y es muy común que en ese sentido, pues muchas organizaciones intenten o implanten las 5 S como un primer paso antes de hacer cualquier tipo de proceso de mejora o proceso de otra naturaleza. Si lo que buscan es un cambio organizacional y está bien. Se llaman las 5 S porque cuando estas nacen, primero 3, después se hicieron 4 y hoy son 5, y hay algunas empresas que tienen más de 5. Todas las palabras empiezan con la letra S en japonés. La primera S es Seiri, y esto lo que significa es lo siguiente. Al menos es lo que la mayoría de ustedes seguramente conoce, que es clasificar y disponer las cosas innecesarias en mi lugar de trabajo. Es decir, la definición más común es separa lo necesario de lo innecesario. Nosotros vamos a enfatizar la segunda parte que ustedes ven allí en la lámina, que dice actuar sobre las causas, porque es muy común que en la primera S lo único que hagamos sea separar lo que necesito de lo que no necesito, y lo que significa la segunda S de Seiton es organizar las cosas necesarias para que se puedan obtener fácilmente cuando se necesiten. En este sentido, uno de los errores más comunes es que se piensa que solo es acomodar. Como dice el dicho mexicano, todo cabe en un jarrito, sabiéndolo acomodar. Eso no es lo mismo que organizar. Organizar tiene algunas otras reglas, las cuales estaremos platicando también con ustedes. La tercera S se llama seiso. Seiso. Y seiso lo que significa es, efectivamente, es limpiar. Sin embargo, uno de los grandes errores que se comete en México y en el mundo en la tercera S es que se cree que lo que hay que hacer es ponerse a limpiar. Y la verdad, esto no es cierto. La tercera S lo que significa en esencia, y lo dice así su lámina, es limpiar como forma de inspección de mi área de trabajo. Es decir, inspeccionar sería mejor, una mejor definición de la tercera S. Pero la manera de inspeccionar es a través de rutinas que pueden ser de limpieza, y es por eso que se le llama seiso. La cuarta S se dice seiketsu. Seiketsu lo que significa es mantener. Mantener o estandarizar, es decir, lograr que todas las mejoras que se han hecho en la primera, en la segunda y en la tercera S se puedan mantener a lo largo del tiempo. Y esto pues principalmente se logra con trabajo estandarizado,
con la estandarización y práctica de las primeras 3 S, manteniendo los logros. En México también es muy común que le digamos el seguimiento y el control. Y la quinta S es Shitsuke. Shitsuke lo que significa es la disciplina, el fomento por la disciplina y los buenos hábitos de trabajo con estricta observancia a las reglas. En México, pues básicamente podríamos decir que la quinta S es similar a cuchillito de palo, es decir, no corta, pero caramba, hombre, cómo nos está dando seguimiento. Entonces está muy asociada a distintas actividades que tienen que ver con esto. Este en esencia es lo que son las 5 S. No habría que platicarles más si lo único que quisieran ustedes saber es la definición de las mismas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a nuestra área de trabajo, podemos empezar a ver cosas como las que ustedes están viendo aquí al frente. Alguien podría preguntar, pásame el plano. Y uno contestaría, ¿cuál de todos? Y el primero contesta, exactamente ese, el del cliente X, pásame ese plano. Ahorita lo busco y ahorita te lo entrego. Y la verdad es que se va a tardar un poquito en encontrarlo. Por otro lado, pues muchas de nuestras áreas de trabajo están, como ustedes lo pueden ver en la foto de arriba. La persona que trabaja ahí seguramente sí sabe dónde están las cosas, pero los demás no saben. Y si las piezas que se están fabricando son de alta calidad, pues no pueden tener polvo, no pueden tener partículas extrañas y por lo tanto es muy importante la manera en que trabajamos. Y no se diga la foto de las oficinas. Siempre estamos como en el ciclo de la negación. Primero lo negamos, lo justificamos y hasta después pues entramos en aceptación. Yo estoy de acuerdo que no siempre va a haber espacio para todo, no siempre va a haber recursos para pagar todo. Sin embargo, las 5 S, créanmelo, no tiene nada que ver, nada más con tratar de estar limpio o de estar ordenado. Y de eso tenemos que hablar muy bien el día de hoy. Entonces vamos a hablar un poco más sobre la primera S, que es clasificar y disponer las cosas innecesarias en mi lugar de trabajo. Algunos puntos clave, sobre todo quienes ya lo han implantado o lo conocen pero lo están por implantar, son las siguientes. La definición típica, lo que nos dice está del lado izquierdo, es separa lo necesario de lo innecesario. Tienes que disponer lo innecesario. Lo tiras, lo vendes, lo donas, lo reparas, lo llevas a donde debe de estar. Te dice también la definición que al momento de estar separando lo necesario de lo innecesario, podrías estar arreglando cosas que detectas, ¿no? Rasponcitos, una tuerquita que está floja, podrías arreglar algo, componer algo. Deberías también de evaluar el costo de lo que tiras o de lo que dispones y tendrías que ejecutar acciones correctivas al respecto. Eso es lo que nos dice la definición tradicional. El error más grande es quedarse en la acción correctiva. La esencia de la primera S, lo que nos está pidiendo, es otra cosa. Lo que nos debería de pedir para tener éxito es, primero, definir los criterios sobre lo que es necesario y es innecesario en cada zona, área y unidad. Si nosotros le decimos a las personas, separa lo necesario de lo innecesario, pues lo que es necesario para unos no necesariamente es necesario para otros. Y entonces la falta de criterios corporativos o de empresa sobre cada una de las 5 S se vuelve uno de los puntos finos que vamos a estar platicando hoy. 2, nunca se habla de lo necesario, nada más se está hablando de lo innecesario, si lo tiro, lo vendo, lo dispongo. Pero ¿qué pasa con esa lista de cosas que sí necesito y no tengo? Entonces, parte de las acciones correctivas que tenemos que hacer es conseguir las cosas que son necesarias en el área para garantizar la calidad, la seguridad, la productividad, el nivel de servicio, entre otros. Hay que definir un área de almacenamiento temporal para las cosas que son innecesarias, que requieren de una decisión ejecutiva. Cuando uno hace la primera S, uno de los puntos es ¿y dónde pongo lo que no va ahí? ¿Y dónde pongo lo que es innecesario? Entonces no se arranque con hacer la primera S si no ha definido primero un lugar como de cuarentena donde va a poner estas piezas, donde en menos de 5 días pues se pueda tomar una decisión de qué se va a hacer con ellas. Lo más importante de la primera S, y que estoy seguro que nunca se lo han dicho, es que es donde por primera vez tenemos que hacer énfasis en cuál es la causa raíz del por qué me lleno de tantas mugres o de por qué me tengo carpetas que no van en mi escritorio y deben ir en un librero. ¿Cuál es la causa raíz? Y tenemos que insistir en la primera S
hasta que las personas no aprendan lo que es análisis causa-raíz y un enfoque preventivo. Y no estoy hablando de herramientas, simplemente que se pregunte por qué me lleno de estas cosas y cuál sería no solo la acción correctiva, sino también la acción preventiva. En esencia, lo que busca la primera S es empezar a inducir a las personas de que sí existen problemas, de que sí existen causas y de que por lo tanto quien mejor conoce su trabajo es quien lo hace y por tanto es el que mejor puede dar una buena solución. Evidentemente, cuando lo aplicamos, pues empezamos a ver áreas de trabajo que se ven como las que ustedes tienen al frente. No hay macetas, no hay cuadros. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a dar mantenimiento? ¿Cuál es el costo? ¿Quién va a pagar el presupuesto de ello? Y en ese momento todo el mundo dice, pues mejor quito los cuadros y mejor quito las macetas porque representan un costo, salvo que haya presupuesto para la parte estética. Ustedes pueden ver ahí una terminal del metro con dos barandales. Puede ser para niños y para viejitos, o para adultos, o para personas altas, o para personas bajas. Pero este es un ejemplo no solo de quitar lo innecesario, sino de buscar lo necesario, que es lo que sí se necesita en esa área para que sea funcional. Evidentemente, parte de la primera S ustedes la van a ver reflejada en ejemplos como estos, en donde las cosas que están son las que se necesitan, son las que se usan y son las que tenemos que utilizar. Y estos son ejemplos, en la mayoría de los que les vamos a presentar, de México. No necesariamente son ejemplos de otro país. Ejemplos como este bellísimo de las brochas. Si usted puede ver todavía pintura negra en la parte de atrás, quiere decir que todavía el pelo de la brocha, pues todavía aguanta. En el momento en que usted vea el color blanco de la parte de la tabla, quiere decir que ya el pelo de la brocha no es suficiente. Hay que ir por otra brocha. Y los papelitos que usted ve, pues es para que sepa quién tiene esa brocha y en qué momento la va a devolver. Los famosos vales. Son ideas que nacen de nuestra gente. Son ideas que son muy valiosas y que son mejoras, que normalmente nadie documenta y por lo tanto nuestro personal no tiene reconocimiento. Desde la primera S tenemos que empezar a encontrar la causa del por qué nos llenamos de tantas mugres. La segunda S, la definición típica es acomodar las cosas que son necesarias, ordenar las cosas. Como dijimos, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, pero no se trata de acomodar. Lo que necesitamos es organizar. No se trata de que se vea bonito, no se trata de que tenga letreros, no se trata de que tenga líneas. Eso no son las 5 S. Hemos caído en ese vicio porque no entendemos la parte fina de la esencia del qué es lo que significa la segunda S. La segunda S lo que busca es definir criterios para la organización en zonas, áreas y unidades. Esto lo vamos a estar repitiendo en este webinar, porque una organización, una planta, una sucursal, una oficina, la podemos dividir por zonas, las zonas las podemos dividir por áreas y las áreas las podemos dividir en diferentes unidades, cubículos, por ejemplo. Y cada unidad, a su vez, pues tendrá proyectos de mejora dentro de esta. Posteriormente les daremos mejores ejemplos. La parte fina de la segunda S es promover el pensamiento analítico y la búsqueda de causa raíz. Lo importante no es que esté acomodado, lo importante es que nos preguntemos por qué está desorganizado, por qué me tardo tanto tiempo en encontrarlo, por qué me tardo tanto tiempo en devolverlo, por qué se daña, por qué se llena de materiales de los que no debería de estar. Reglas importantes, la regla de fácil de encontrar, fácil de obtener y fácil de devolver. Si ustedes se fijan, no estamos hablando de acomodar, estamos hablando de criterios y de reglas y de hábitos tan fáciles como los que estamos viendo en la parte de puntos finos. Mismo producto en el mismo lugar y en la misma cantidad. Tu misma carpeta debe de estar en el mismo lugar y en la misma cantidad de siempre. Las papeles, las hojas, los plumones, los tornillos, las partes de inventario. Misma pieza, mismo lugar, misma cantidad. Evidentemente se implanta lo que se llama la estrategia de líneas y pinturas, pero no quiere decir estar poniendo letreros y rayitas por todos lados, simplemente es que el impacto que genera en cualquier organización, el pintar las paredes, pintar las líneas que dividen las zonas de seguridad, las zonas peatonales, generan un impacto visual sobre todo el personal. Entonces tenemos que aplicar la estrategia de líneas y pinturas.
Hay que aplicar la estrategia de letreros, pero no letreritis. Tenemos nosotros que entender que un letrero sirve para tomar decisiones y o para obtener información, pero no es esa información debe de llevarnos a una toma de decisiones. Y en esos criterios es más fácil. Y también está la parte de codificación de colores, que es el inicio de lo que son controles visuales, es decir, tomar decisiones solamente con cosas que podemos leer y ver. Vean ustedes este ejemplo. Herramientas de corte. Son brocas, fresas. ¿Qué pasa cuando el herramental se está golpeando? Pues se reduce su vida útil. Entonces voy a aplicar la segunda S para que las cosas estén organizadas de tal manera que sean fáciles de encontrar, fáciles de sacar, fáciles de devolver, y el impacto en la organización es la reducción en la compra de herramental porque la vida útil de la misma es mayor. ¿Qué tal esta idea muy tradicional de las 5 S en oficinas, que es la línea diagonal? Las carpetas solamente pueden estar colocadas en un lugar en particular, fácil de encontrar, fácil de sacar y fácil de devolver. Y desde lejos tú te das cuenta si no te han robado o alguien se llevó tu carpeta. Puntos de reorden. Los puntos de reorden, en este ejemplo de un sanitario, papel para secarse las manos, pues cuando el papel en la ventanita llega hasta ese punto, pues habría que ponerle otro paquete o 2 paquetes, eso se estandariza y cualquier persona puede tomar decisiones. Este es un ejemplo de la flotilla, donde están las llaves de las motos, las llaves de los autos y las tarjetas de circulación para que estén a la mano. Y son ejemplos que ustedes conocen y que seguramente han aplicado, cómo están las herramientas en los anaqueles o en los cajones. Y un ejemplo un poquito también diferente que tiene que ver con linealidad. Es decir, la linealidad, el que esté todo derechito, también es una parte importante de la segunda S. Es decir, hasta quien diseña este tipo de colgadores para bicicletas debería de estar pensando en la disciplina de la linealidad. Tercera S. Una vez que ya tienes la primera, que tienes lo necesario, que tienes organizado para sacar las cosas fácil, rápido, a tiempo, pues ahora sí podrías pasar a la tercera S que tiene que ver con limpiar. La definición típica es limpiar, que se vea limpio, aseado, reusa, recicla, reduce, que no esté nada en el piso, todo pulcro, limpieza personal, es decir, ponte a limpiar. De broma a veces decimos, pues no hay que ser cochino, ¿no? Entonces la tercera S es dejar de ser cochino. La verdad es que no va por ahí únicamente. La esencia de la tercera S, como lo dice su lámina, es la limpieza como medio de inspección. Es decir, yo voy a lavar mi coche o mi auto porque lo que quiero es estar seguro de que está listo para salir a carretera. Pero yo podría salir a la carretera con el auto cochino. Lo que no puedo salir es sin haber checado las llantas, haber checado los niveles de aceite, haber checado la llanta de refacción, los frenos, entre otros. ¿Vamos bien? Es decir, no es suficiente con limpiar, caramba. Yo podría sustituir hasta con lubricar, con verificar los torques, los ajustes a las máquinas. Tengo que hacer un recorrido, Gemba decimos ahora. Tengo que limpiar como un mecanismo para inspeccionar los puntos de control. Entonces la tercera S promueve un pensamiento analítico, sí, de por qué me lleno de suciedad. Pero lo más importante sería si detecto que mis llantas no están llenas o que me fallan los niveles de aceite en mi coche, la pregunta es no por qué mi coche está sucio, sino porque los niveles de aceite no están al nivel que deben de estar, porque las llantas se desinflan más frecuentemente que antes. Porque entonces ya estamos hablando de que a lo mejor hay un tema de fugas y salir a carretera con un tema de fugas es mucho más complicado. Entonces, reitero, lo que nunca nos han dicho de la tercera S es que no es limpiar, sino es tener un plan y rutina de limpieza periódica, es decir, qué cosas se revisan diario, qué cosas se revisan cada semana, qué cosas se revisan cada mes, cada 3 meses, cada año, y cada vez que tú haces ese plan de rutina, la segunda punto es cuál es la lista de verificación, es decir, qué voy a inspeccionar cada vez que hago una limpieza, qué voy a inspeccionar cada vez que voy a hacer una lubricación, qué voy a inspeccionar cada vez que yo haga un recorrido. Eso es la tercera S. Obviamente, un lugar sucio, pues es un lugar que nos enseña que no hay un hábito y una disciplina.
pero no es suficiente con limpiar. Aquí en la tercera S hay que estar practicando el ciclo de la mejora en términos de primera S, segunda S y tercera S, porque en la tercera S, que es esta, uno empieza a detectar otra vez que hay cosas que no son necesarias, hay cosas que son necesarias, hay cosas que no están organizadas, entre otros. En la tercera S se empieza a generar una mayor autogestión de las áreas y las unidades. Por eso es que la tercera S se asocia con lugares como ustedes lo ven en la foto, muy bonitas. Lo asocian también con la separación de la basura, porque la basura es dinero también. Hoy y en México yo creo que a nadie nos espanta que la basura se puede vender, ¿verdad? Pero vean esta foto. Díganme ustedes qué están barriendo, pues el piso está reluciendo de limpio. Pero si la pregunta fuera ¿qué están inspeccionando? Cuando están barriendo, el tema es diferente. Las rutinas de limpieza no es porque está cochino, sino porque cada 3 horas, cada 4 horas, cada 8 horas, cada semana, hay un checklist que debemos de tener en donde se nos dice cuál es el elemento a inspeccionar y cuáles son los puntos de control que necesitamos revisar. Ahí tienen ustedes un ejemplo de lo que estamos diciendo. Sí estoy barriendo, sí estoy lubricando, sí estoy ajustando, sí estoy haciendo un recorrido por la planta, pero lo que estoy realmente revisando son las partes en movimiento, las luces, y en cada una de estas estoy revisando, por ejemplo, en partes en movimiento, si los ventiladores están limpios, si la tensión de las cadenas es la correcta, si no hay sonidos extraños, si no hay vibraciones, etcétera. Esa es la tercera S. Usted no se puede graduar de la tercera S si no ha logrado diseñar las hojas de verificación de los puntos de control de los distintos elementos en los que usted está trabajando. Si usted solamente dice que es la tercera S porque antes estaba cochino y ahora está limpio, pues no está mal, pero no estamos en el mismo canal. No se puede hablar de la tercera S solamente limpiar. Tiene que ser un tema de evaluación e inspección. Una vez que ya le dimos varias vueltas a las primeras 3 S, pues tendríamos que estandarizarlo, tenemos que mantener lo que hemos logrado y entonces entramos a la cuarta S. La cuarta S sí nos habla de estandarizar, mejorar, estandarizar las mejoras, controles visuales, la matriz fotográfica, que es la típica de antes y después, y generar manuales. Pero ¿para qué manualiza usted si todavía sigue haciendo muchas mejoras? ¿Para qué empezamos a hacer cosas que obligan a una estandarización cuando estamos todavía en un proceso de cambio? Todos los puntos finos de la cuarta S son, todos pueden utilizar tu área y la dejan igual de funcional y lista, aunque tú no estés. La cuarta S ya no soy yo. La cuarta S son todos los que tienen acceso a mi oficina, a mi pasillo, a mi baño, a mi oficina, a mi área de trabajo. Las primeras 3 como que dependen mucho de uno, pues. Pero la cuarta S tiene que ser funcional para cualquier persona que tenga acceso a mi área. Esto implica que hay que promover el pensamiento analítico y la búsqueda de causa raíz en términos de cuál es el origen del seguimiento y la estandarización. Empezar a documentar las buenas prácticas, porque recuerde que las buenas prácticas, aquellas que merecen ser estandarizadas y replicadas, entonces, las que merecen ser aplicadas en toda la organización, pues se estandarizan y se replican. Estandarizar las mejoras en toda la organización, siempre con un enfoque preventivo de las 5 S. Y esto con más razón empieza a generar mayor autonomía y autogestión en las áreas. Lo más importante es que las personas que elaboran, cuando ya se logra la cuarta S, ya se escucha su voz, se les da reconocimiento, entre otros puntos positivos. Si a partir de este momento usted quiere hacer equipos de mejora, quiere hacer círculos de calidad, equipos de 6 Sigma, quiere hacer una semana Kaizen, lo que usted quiera, ya el personal está acostumbrado a hablar. Por eso es que las 5 S son el primer paso para la mejora. Estos son ejemplos muy, muy tristes de organizaciones que primero empiezan a hacer la estandarización y todavía ni siquiera están seguros del tipo de herramientas que van a utilizar. Algunos me dirán, bueno, es que luego desaparecen las herramientas, pero esa ya es una broma mexicana, la verdad. Sí sucede, pero en general es muy común en las 5 S que quieren brincarse a la cuarta S porque la vieron en otra organización, la copian, ponen corcho y ponen foamy y ponen cosas en sus escritorios, pero al final de cuentas, pues no les va a durar porque todavía no aplica para su organización. La cuarta S de estandarización tiene que ver más con empezar a generar hábitos, como los que ustedes ven ahí. En zona sísmica,
cómo deberían de estar los tanques para soldar, ¿verdad? Con los gases, los diferentes gases, con barandales, con marcas en el piso para saber si están llenos, si están vacíos, cuántos tengo, cuál es el punto de reorden. Vean esta idea muy interesante de una persona en oficinas, cómo sabe dónde están, fácil de encontrar, fácil de sacar, fácil de devolver. Seguramente no son perfectas. Ustedes que está viendo esto diría, bueno, a mí se me ocurren más mejoras. Pues adelante, mejórelo usted en su organización. Es muy común en la cuarta S ver que hay manuales de 5 S de las distintas áreas o de las distintas unidades. Vea usted qué bonito es este locker de un compañero colaborador, donde está su hojita de estandarización del lado derecho en la puerta, cómo están los anaqueles, fácil de encontrar, fácil de usar, fácil de devolver en todos sentidos. Codificación de colores también es un punto importante. ¿Qué me dice usted de este anaquel de herramientas de uso común? Todos utilizamos esto, no cada quien tiene su caja de herramientas, se reduce el número de herramientas, se reduce el gasto si cada mecánico tiene sus herramientas, sobre todo aquellas, repito, que son de uso común. Siempre se sabe quién la tiene, dónde está y muy bonito y con muchísimo hábito de trabajo. Este es en un coffee break. ¿Qué opinan? Un lugar para cada cosa sí y cada cosa en su lugar, pero la manera de estandarizar no es con una orden. Es a través del invento de un dispositivo de madera donde usted puede colocar los tés, el azúcar, la leche, las viandas en diferentes lugares. Espero que esto les quede más claro en términos de lo que es la estandarización. Evidentemente, aunque esté estandarizado, se necesita que esto se genere en hábito y entonces la quinta S es Shitsuke, es promover la disciplina a través de estar haciendo actividades todos los días, hasta que se hace hábito. ¿Qué es lo que nos dice la quinta S típica? Fomentar la disciplina, matriz fotográfica, auditorías rutinarias, pero los puntos finos aquí es que es el momento de medir el liderazgo que se tienen por parte de los gerentes o de los superintendentes, de los coordinadores de zonas, y dejar de medir el área nada más. Tenemos que empezar a medir el conjunto de unidades, el conjunto de áreas. Es decir, no se vale decir, es que todos ya le entraron menos fulanito, ¿no? Ahí entonces quiere decir que la quinta S no está funcionando. Tiene que haber actividades rutinarias de 3, 5 y 10 minutos. La reunión de inicio de jornada que muchas organizaciones hacen, la reunión de inicio de maniobra que hacen otras empresas. Tenemos que tener también actividades de 5 minutos para decir, a ver, vamos a revisar que no hay fugas, vamos a revisar que no hay nada en el piso. Te va a llevar 3 minutos, pero al menos diario estamos haciendo actividades, cuchillito de palo que promueven el hábito. A final de cuentas, lo que tenemos que lograr en la quinta S es que todos sean expertos en las 5 S, es decir, que todos tengan la competencia de hacerlo, que puedan auditar y ser auditados sin ningún problema y que se difundan las mejoras en toda la organización. Por primera vez estamos hablando del respeto por lo establecido como disciplina y hábito. Repito, si dice no estacionarse, no te estacionas. Si por seguridad dice te estacionas en reversa, te estacionas en reversa. Si tienes que entrar al garage con los flashers prendidos intermitentes, tienes que prender los intermitentes. Si tienes que hacer ejercicio, reunión de inicio de jornada, tienes que estar 10 minutos antes en tu lugar de trabajo. Es decir, disciplina, disciplina, disciplina. Y esto nos lleva a tener indicadores de efectividad de impacto, porque en la quinta S lo que importa no es qué tal voy en la primera S, qué tal voy en la cuarta S, sino qué beneficios se ha tenido en términos de KPIs, es decir, de indicadores de desempeño, gracias a las 5 S. Como ustedes pueden ver, hay una gran diferencia entre lo que en esencia siempre han sido las 5 S y lo que a veces acabamos haciendo nada más como una práctica de proyectos. Estas fotos que ustedes pueden ver, pues una es que aún como adultos tenemos que dejar las cosas en su lugar. Desde que estábamos en el kinder lo sabíamos hacer y lo hacíamos como un hábito y una disciplina. Entonces, como adultos, pues tenemos que estar en un webinar como estos para que nos vuelvan a recordar la importancia de la disciplina, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las causas del fracaso de los programas de 5S? Digo, seguramente hay más, pero les vamos a comentar algunas. Causa número 1. El implantar las 5 S para modificar actitudes y conductas con pósters, eslogans, puros cursos y puras auditorías, creyendo que es la llave mágica del cambio de actitud. Seguramente el personal va a cambiar de actitud, pero ¿para dónde? ¿Para qué? ¿De qué me va a servir ese cambio? Y entonces se vuelve verdaderamente en un juego. No sirve. Las 5 S no se pueden implantar nada más para modificar actitudes. Tenemos que tener mucha claridad en el propósito del para qué queremos hacer las 5 S.
Quiero mejorar la calidad, la seguridad, los tiempos. ¿Qué quiero? Segunda causa inefectiva es que inicio de las 5 S desde mandos medios, sin apoyo y compromiso de la alta dirección. Alguien que toma una conferencia, lee un libro, trabajó en otra organización, quiere hacer las 5 S y se topa con que no hay recursos, no hay reconocimiento, los superiores no te apoyan, el personal no te apoya, fracasas en menos de 2 años. 3, implantar las 5 S sin una estructura de soporte, una política organizacional, un reconocimiento como sistema y un compromiso directivo. Es decir, necesitamos un esqueleto en las 5 S. ¿Quiénes son, qué comités, qué grupos, quién es el que toma decisiones, cómo se van a asignar recursos? Tiene que haber una estructura, pero es una estructura de cambio. 4, tenemos que implantar las 5 S como un programa de orden y limpieza y no lo vemos como un programa de mejora continua. Este será seguramente uno de los más comunes en México. Se confunden las 5 S con un programa de orden y limpieza. Las 5 S no son un programa de orden y limpieza, son un programa de mejora continua. Son un programa para que las personas podamos empezar a hacer nuestras cascaritas, como en el fútbol, de mejora. Nuestras primeras mejoras para poderle contribuir a la organización, perder el miedo, aprender los métodos de análisis causa-raíz o métodos de innovación de manera sencilla en nuestro lugar de trabajo. Y la quinta causa de las 5 S inefectivas es implantar las 5 S con un enfoque diferente al requerido. Es decir, todo el mundo lo trata de implantar primera S, segunda S, tercera S con definiciones de necesario, innecesario, limpiar, etc. Cuando realmente el enfoque de las 5 S nace en mantenimiento para reducir los paros. Entonces hay una diferencia enorme entre empezar con un enfoque de seguridad, un enfoque de mantenimiento, un enfoque de calidad o un enfoque tradicional. Créanlo que es muy distinto empezar dependiendo del enfoque. Con esto de las 5 S lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿cuáles son los elementos de éxito que queremos compartir el día de hoy con ustedes? Porque las 5 S hay que verlas como un sistema completo, no solamente como proyectos o proyectitos. Primero hay que entender qué son las 5 S. Y las 5 S tienen distintos objetivos. El primero es el fortalecer la conciencia de mejora, es decir, que el personal, todo el personal, sin importar su nivel, tenga en su conciencia el gusanito de todo se puede mejorar y además yo puedo. Es decir, siempre hay oportunidades de mejora. ¿Dónde? Pues en tu trabajo, primero en tu área de trabajo. Segundo objetivo, desarrollo del pensamiento analítico, es decir, todo tiene una causa o un origen. Y tú nos vas a ayudar a encontrarla, es decir, pasar de lo correctivo a lo preventivo. Tercero, se promueve la disciplina organizacional, es decir, se tiene que respetar lo establecido, es decir, respeto por lo que se ha acordado, lo que se ha dicho, por los compromisos. Si un letrero dice no fumar, no fumas. Si un letrero dice no abrir, no lo abres. Si dice peligro, no te acercas. Es la disciplina de lo establecido. Siguiente objetivo, promueve la administración visual, porque nadie ve manuales instructivos cuando está trabajando, pues. Es mejor tener controles visuales que te ayuden a tomar decisiones. Hoy muchísimas instrucciones de trabajo tienen fotos más que texto. Y fortalece la estandarización de procesos, porque entonces todos lo replicamos y todos lo podemos repetir. Si ustedes se fijan, en ningún momento decimos que los objetivos de las 5 S es pasar de ser cochino a ser limpio. Eso es muy importante. Y lo tienen que entender en primer lugar nuestra alta dirección. ¿Dónde podemos ver el ejemplo de que no hay una cultura de disciplina y de mejora continua? Esto es un aeropuerto, no les voy a decir de dónde, muchas televisiones o pantallas, pero todas las pantallas tienen el mismo itinerario. Entonces, si tú estás buscando tu avión, pues tú piensas que el televisor de al lado está corrido y están los siguientes horarios. Pues no, en las 4 teles, el mismo horario. Este es un poquito más chusco, pero este es un mingitorio. Y hay un letrero que dice, ojo, este mingitorio no funciona. ¿Se imaginan el oso que hace uno cuando está leyendo el letrero? Yo creo que se les pueden ocurrir a ustedes mismo ahora diferentes mejoras a este ejemplo. Y si se les están ocurriendo ideas de mejora, quiere decir que vamos en el buen camino del webinar. Porque el objetivo de las 5 S es que ustedes mejoren, no que nada más estén dejando de ser cochinos, como hemos dicho. Vean este tipo de cosas. Diario todos vemos estas cosas en la planta y nadie dice nada. ¿Qué opinan de este tipo de productos en los hoteles, sobre todo? Uno es champú y el otro es enjuague de boca. Si usted se quita los lentes para bañarse, la probabilidad de que se meta a la boca el champú o que se lave el pelo con el enjuague es muy alto. No me diga que no se le ocurren
cosas de cómo mejorarlo. Y sin embargo, en México, porque estamos en México, siempre va a haber alguien que va a decir, es que eso a mí no me toca, es que a mí no me dijeron, es que yo no fui. Igual a no hay cultura de mejora. Vean estos letreros que vemos. Todo mundo lo ve y nadie lo corrige. Y la respuesta es, a mí, así me lo mandaron. Imagínense en qué mundo vivimos. Queremos cambiar con las 5 S la cultura de mejora. El primer paso entonces es generar un modelo de inducción del pensamiento de mejora a todo el personal. Es decir, son nuestras primeras oportunidades de hacer una mejora ordenada en nuestra área de trabajo, porque mejoras hacemos todos los días, pero no las documentamos, no las hacemos con orden. Esto implica entonces que vamos a ir generando una cultura hacia la detección, corrección y prevención. Las 5 S buscan una cultura que promueva el respeto por lo establecido. Si no te gusta lo que está establecido, entonces propone una mejora, pero no nada más la violes. Tiene que haber un enfoque participativo incluyente, es decir, todos podemos mejorar, arriba, en medio y abajo. Las primeras mejoras en forma ordenada y rápida, y evidentemente se articula con todas las formas de mejora que hacemos en nuestra organización. Vean la diferencia de entender las 5 S como lo estamos platicando hoy, que no es clonar las diferentes buenas prácticas que ves en las fotos de este mismo webinar. Hay que entender la esencia. Las 5 S son parte de las diferentes tipos de mejoras que hay en una organización. Entonces las 5 S no es un programa aislado, tiene que ser parte del sistema mayor de mejora continua. Las 5 S es un subsistema de los diferentes sistemas que hay dentro de una empresa, en particular el de mejora y innovación. Segunda recomendación, tenemos que tener mucha claridad en el propósito de las 5 S. No todas las organizaciones deben de empezar a implantar las 5 S así como de cajón. Es primero la primera, luego la segunda, luego la tercera. No. Ustedes tienen que entender primero como alta dirección cuál es el objetivo. Y el objetivo puede ser mejorar la operación, mejorar la seguridad o el mantenimiento, por darles algún ejemplo. Si yo quiero mejorar la operación, quiere decir que tengo que mejorar la calidad, quiero reducir los tiempos, mejorar las entregas, entre otros. Entonces, en el enfoque de implantar las 5 S cambia, ¿no? Si yo lo que quiero es mejorar la seguridad y quiero 0 accidentes, 0 incidentes, 0 cuasi accidentes, reducción de acto inseguro, reducción de condición insegura, ¿en qué me voy a enfocar en las 5 S en un recorrido? Pues me voy a enfocar en condición insegura, en acto inseguro y en hábitos que tienen las personas que afectan la seguridad. Pero no me estoy preocupando de si la pared está sucia o está limpia. No me estoy preocupando si tiene letreritos en su escritorio o no tiene. Y no estoy criticando los letreros, simplemente el objetivo cuál es. Si es mantenimiento, yo lo que quiero es que no haya fugas, que mejore la lubricación, los ajustes, los torques, el mantenimiento autónomo, las listas de inspección, que mejore la eficiencia de los equipos, el famoso OEE. Necesitamos nosotros utilizar las 5 S para ello. El estar utilizando sistemas de monitoreo automático en tiempo real. Kaizen Consultores ofrece hoy instrumentación y equipamiento para que ustedes puedan medir de manera directa, conectado a máquinas, en tiempo real, los paros, ciclos, pasa, no pasa, bueno, malo y lo que vendría siendo marcha, paro, de manera electrónica para que usted pueda medir en tiempo real disponibilidad de máquina. Eso le va a permitir a usted mejorar su OEE. Y no estamos hablando de poner letreritos, de poner líneas, de tomarse la foto que esté limpio. No, estamos hablando de mejorar directamente un parámetro que tiene que ver con mantenimiento. Tercer tip. Necesitamos, además de dar cursos, tener muy clara la estructura de cambio. Las 5 S son igual que el sistema de mejora continua, requiere de una estructura y se necesita tener un cerebro que dirija y que se comprometa con las 5 S. Necesita tener un coordinador de 5 S, ya sea en el corporativo o en cada una de las unidades de negocio. Le llamamos el corazón, que debe de estar muy pegado con recursos humanos por la cuestión de capacitación, formación y asesoría interna. Debe haber un plan de 5 S, debe haber proyectos e iniciativas, es decir, recuerde que hay zonas, hay áreas, hay unidades y hay proyectos. Y evidentemente necesitamos tener mentores internos, alias auditores internos de 5 S, facilitadores internos de 5 S, como usted le quiera llamar. Y evidentemente necesitaremos que cada quien o equipos o personas en las áreas lo implanten.
Esto que ve usted como una estructura básica de cambio no es de 5S. Es una estructura básica que se necesita en cualquier proceso de cambio. Funciona para ISO 9000, funciona para 5S, funciona para un sistema de innovación. O sea, tienen que haber roles, diferentes roles, y dirían los de recursos humanos, con el perfil y con la descripción de puesto clarita de cada uno de los distintos roles. ¿Cuál es el perfil y el rol del cerebro, el perfil y la descripción de puesto del corazón, de los auditores, de las personas en un programa de 5S? Es decir, no es trivial, no podemos estar pensando que con un curso la gente va a aplicar correctamente las 5S. Y luego nos estamos quejando que no lo respetan, que las áreas están sucias, que lo que habíamos acomodado ya está desorganizado, entre otros. Tip número 4. Tenemos que definir los criterios propios y en base al enfoque que la empresa haya dicho. No es suficiente decir que la primera S es separa lo necesario de lo innecesario. Tenemos que definir en mi empresa, en esta área, esto es necesario y esto es innecesario. En mi empresa, en la otra área, esto es necesario y esto es innecesario. ¿Y quién decide los criterios? No me digan que los mandos medios, por favor. Esto lo tiene que decidir la alta dirección. Son criterios organizacionales. Ustedes ven ahí un sencillo ejemplo nada más de los que son criterios generales para cualquiera de las S, criterios para la primera S, criterios para la segunda S, y créanme, muchísimas organizaciones que hasta en 5S no tienen definidos sus criterios para implantar las 5S y utilizan solamente las definiciones, ni siquiera los criterios, las definiciones del libro de las 5S. Tengan mucho cuidado aquí. Tenemos un regalo para ustedes. Les queremos regalar un tríptico, que son los criterios generales de 5S. Están muy generales porque no conozco sus organizaciones, pero al menos para darles ideas de lo que implicaría el desglosar cada una de las S en base si ustedes quieren fortalecer mantenimiento, seguridad, calidad u otros, pues evidentemente la tonalidad de las definiciones va a cambiar, pero es muy importante que dependiendo del enfoque, ustedes tengan estos criterios por escrito y se enseñen en sus organizaciones. Entonces, las 5S de cada empresa son distintas. Al finalizar nuestro webinar, nosotros les haremos llegar una carta de seguimiento y aquellos que estén interesados, pues nada más háganoslo saber y a vuelta de correo electrónico, pues les haremos llegar un PDF con este material para que lo podamos ir compartiendo y podamos hacer comunidad. Yo creo que necesitamos, Kaizen Consultor está muy interesado en que hagamos una red sistémica donde podamos compartir conocimiento. Entonces, en ese sentido, pues posteriormente cuando hablemos inclusive de evaluación, o si, en este punto que estamos hablando de criterios, si usted tiene criterios y los quiere compartir con nosotros, pues también envíenos una copia de los mismos, nada más díganos si son públicos o si solo son para que nosotros sigamos haciendo también académicamente estudios sobre esta materia y los resultados de los estudios que generemos, categorización, agrupación de los diferentes modelos, pues se los haremos llegar a través de este webinar y o directamente a su correo electrónico si usted nos hace favor de colaborar con estos estudios. Recomendación número 5. Es muy importante tener claridad de cuál es la zona y las diferentes áreas de la organización y quiénes son los responsables de cada zona. Este nada más es un ejemplo visual. Evidentemente, cada una de las zonas o de los recuadros de las grandes zonas se puede dividir en áreas. En este caso son ejemplos de cubículos. Y estas áreas, a su vez, las podemos separar en cada cubículo que tiene sus diferentes unidades. Un gran cubículo, seguramente es de un jefe, ¿verdad? Porque tiene escritorio y tiene credencia y tiene más cosas. Cada una de estas son proyectos. Eso quiere decir que una oficina, que es una unidad de oportunidad de 5S, habría que dividirla por proyectos. Entonces, un archivero es un proyecto, otro archivero es otro proyecto, el escritorio es otro proyecto y la otra mesita es otro proyecto. E inclusive hay organizaciones que dicen el escritorio es la unidad, el cajón de arriba es un proyecto, el cajón de abajo es otro proyecto, el cajón de la izquierda es otro proyecto. Y usted entonces va a poder decir, hoy voy a mejorar proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, y así se la va llevando a lo largo de las semanas hasta que mete en orden una unidad. Pero no le esté picando de chile y de dulce a todos lados. Y la pregunta es, ¿y por qué unidad empiezo y por qué proyecto?
¿De qué cree que depende? Pues del propósito de la empresa, del por qué está haciendo las 5S y de cuáles son los indicadores, los KPIs de desempeño que usted quiere impactar. Muy bien. Entonces, muy importante esta recomendación de la zonificación. Muchas empresas hacen zonificación solo para el día de la limpieza y para poner a todos a trabajar los de esa zona que vengan el sábado, pero no lo vemos como una medida de aplicación. Recomendación número 6, como ya lo hemos dicho, hay que definir la estrategia, es decir, tenemos que definir muy bien si lo que queremos es mejorar mantenimiento, mejorar seguridad, mejorar calidad, o queremos simplemente un enfoque tradicional. Usted tendrá que decidirlo, no yo. Tiene que tener claro cuáles son los entregables en el primer año, entregables en términos de los KPIs o en términos de otros indicadores que usted esté buscando. Si lo que quiere es mejorar alguno de los parámetros del estudio de clima organizacional, pues también se vale. Si usted tiene un problema laboral y quiere mejorar las relaciones con el sindicato, también se vale como métrico. Entonces tendríamos que diseñar el enfoque de 5S de manera diferente, ¿verdad? ¿Cuáles son los métricos? ¿Cuáles son las zonas que va a atacar en el primer año? Porque igual no puede atacar todas. ¿Cuáles son los puntos a reforzar en reglamentos y políticas existentes? Es decir, ¿qué va a reforzar usted del reglamento interior de trabajo? ¿Qué va a reforzar usted de algún tipo de política interna? Miren, es muy común que el primer año no se ataquen áreas comunes como jardines, pasillos, baños, porque nos vamos a enfocar a las áreas que sí tienen dueño, no a las áreas comunes. También usted tendrá que decidir qué tipo de evaluaciones hay que realizar y créame, hay diferentes tipos de evaluaciones. En otro webinar hablaremos de evaluaciones, pero hoy lo puedo decir, hay desde hojas de evaluación, matrices fotográficas, pizarrones, es decir, hay muchas formas de evaluar. ¿Y cuál es la mejor? Pues depende de qué quiere saber. Depende de lo que usted quiera saber, es la manera en la que usted lo tiene que medir. Y esto nos va a ayudar a la conformación de bases de datos de las mejoras, es decir, la estrategia misma me va a ayudar a decir qué tipo de mejoras sí se documentan, cómo se indexan, para que usted tenga un buscador interno en su organización, en un intranet, y usted pueda buscar las mejoras con el simple hecho de meterlas a un search o a un buscador, ¿no? Esto es parte de la disciplina número 6, del tip número 6. Esto debe convertirse en una cultura que contagia, cultura en donde no importa que no sepas las 5S, desde que entras en tu organización, cualquier persona se comporta. Miren, estos botes están en japonés, pero yo le apuesto que cualquier persona sabe dónde echar las cosas. Porque además, si se respeta eso, cualquier externo que visita su empresa se va a comportar como los demás. Es muy común, ¿no? Que ponemos, este es el caso de un metro, pero somos muy buenos para decir, sea cortés, deje salir antes de entrar. Caramba, hombre, pues pinten unas rayas. Recientemente, bueno, ya las vemos también, al menos aquí en la Ciudad de México y en algunas zonas de transporte colectivo, pero no es suficiente con un letrero que te da una orden. Necesitamos controles visuales que generan o contagian una cultura de cambio. Este es el ejemplo de un buró chiquito de un hotel. Vean ustedes al fondo cómo se ve el mapa de las luces, el mapa de las luces. Y dependiendo de qué tipo de luz quieres ver prender, es el switch. En lugar de tener ahí los contactos, los switches todos pegados en la pared, esta empresa le ha invertido, o este hotel le ha invertido a las 5S. Cultura que contagia. Recomendación número 7. Pues evidentemente tenemos que llegar a la evaluación. Al inicio, la verdad es que nosotros recomendamos que no necesariamente utilicen formatos donde los califican del 1 al 5, caritas felices o caritas tristes. Realmente porque lo primero que se busca en las 5S es más bien detectar los hallazgos y ver la relación que hay entre los hallazgos y los parámetros del propósito, es decir, calidad, mantenimiento, seguridad, tiempo, costo, etcétera. Yo entiendo que quieran dar ustedes premios desde el principio y que es bueno poner del 1 al 5 y tener matrices de crecimiento de qué es 1, qué es 2, qué es 3, qué es 4, qué es 5. Pero ahí estaríamos perdiendo el foco. Lo que queremos es la cultura de la mejora y la cultura se logra cuando se detecta un área de oportunidad y se le permite a las personas que participen. Es muy importante diseñar listas de verificación y evaluación propias, es decir, que haya listas dependiendo de cada organización, pues tienen cosas diferentes en sus cubículos, tienen mobiliario diferente. Entonces no pueden aplicar una hoja de evaluación que se piratearon de otra organización para usarla en la de ustedes. La zona de resguardo de lubricantes no es igual que la zona de resguardo de herramientas. Entonces, ¿por qué utilizas la misma hoja de verificación y dices la hoja de almacenes? La hoja de almacenes pues, no es lo mismo estar guardando piezas que lubricantes, que herramientas.
Deberías de tener hojas de verificación por cada lugar. Evidentemente, en la medida en que evolucionan las 5S y los sistemas de evaluación, tú vas simplificando los criterios porque se empiezan a estandarizar tanto en lubricantes como en herramientas como en partes, en el caso de los almacenes. Empieza a haber una estandarización del cubículo tipo grande y del cubículo tipo chiquito, pero al principio habría que estarlos evaluando de manera diferente, al menos ese es nuestro tip. Hay que incorporar indicadores de impacto y no solamente indicadores de incidencia, es decir, no nada más hay que estar preocupados por cuántas me levantaron hoy, cuántos hallazgos me levantaron, sino está relacionando todo esto con cómo impacta en calidad, costo, productividad, seguridad, patrimonio, entre otros. Y hay que cuestionar si el uso de promedios es bueno o no. Muchas organizaciones hacen la evaluación, la auditoría de 10 cubículos. Cada cubículo se saca una calificación diferente. Sí, saca una calificación diferente y al final el de 5S lo que hace es que saca el promedio y dice, este es el promedio. ¿Está bien? Yo la verdad les recomendaría mucho que más bien utilicen el mínimo. O sea, la calificación de una zona es la calificación del más atrasado. Y van a ver cómo mejoran las 5S. Este nada más es un ejemplo que ustedes pueden ver de cómo se documentan las mejoras, la foto del área completa y la foto del lado izquierdo de los hallazgos, de los pequeños hallazgos. Pero ustedes podrán diseñarlos de otra manera. Por eso también los queremos invitar. Estamos haciendo una investigación de los diferentes tipos de formatos que existen. Los queremos categorizar y generar conocimiento a través de estos casos. Si usted quiere contribuir con nosotros a nuestro estudio, pues lo invitamos a que, ¿verdad?, nos comparta, si se puede, formatos de su organización, y si son públicos o no, y si no son públicos los utilizaremos nada más para nuestra investigación y el resultado de la categorización y de lo que encontremos, pues lo distribuiremos otra vez a quienes han colaborado con nosotros, así como a través de un webinar público, para en aquellos casos que podamos decir lo que ustedes nos permitan. Entonces los invitamos a que colaboren con nosotros en este sentido, tanto criterios como formatos de evaluación. Vean ahora qué diferente es cuando utilizamos, por ejemplo, las matrices de riesgo, en donde decimos número de incidencias, que sería como la probabilidad de ocurrencia, y en el otro eje estaría el grado de severidad. Entonces, no es cuántos hallazgos tengo, no es qué carita feliz tengo, sino lo que importa es si eso que estoy encontrando le pega a la calidad, si eso que estoy encontrando le pega al costo, a la seguridad o al daño patrimonial, entre otros. Y entonces la cultura empieza a cambiar, porque las 5S no es cochino limpio, sino empieza a ser alineado a lo que son los fines del negocio y es un sistema de mejora, como lo hemos dicho desde el principio. Las 5S son para mejora. Pregunta número 3. Es muy importante que ustedes utilicen, nos contesten lo siguiente. Si ustedes están utilizando evaluaciones, ¿de qué tipo son? Opción 1, formatos únicos para todos. Es decir, utilizan el mismo formato para todas las oficinas y otro formato para toda la planta. Opción B, no, yo sí tengo formatos para cada zona, para cada área, para cada unidad, para cada proyecto, elaborados y adaptados, copiados, no importa, pero tengo uno para cada uno. O 3, pues tengo otro medio. En esta opción, que es la número 3, sí les pediríamos, por favor, que nos contesten los que pusieron otros en el chat, sí nos digan cuáles son los otros medios de evaluación que utilizan, por favor. Si son pizarrones, tableros, caritas, no sé qué utilicen. Si son tan amables cuando estén contestando, los que contesten otros, que veo que son bastantes, ojalá en el chat nos puedan poner pues, a qué se refieren con eso de otros. ¿Está bien? Otros mecanismos de evaluación que ustedes tienen. Nos va a ser de muchísima utilidad. Muchas gracias. Veo que ya contestaron. Pregunta número 4. Si utilizan evaluaciones, ¿cómo miden el desempeño de sus 5S? ¿Lo hacen con calificaciones del 1 al 10, del 1 al 5, con carita feliz, carita triste? Opción B, utilizan el número de hallazgos o incidencias por área. Es decir, ¿cuántas llevas? ¿Cuántas áreas de mejora te encontramos? Inciso C, impacto de los hallazgos o incidencias en la calidad, seguridad, productividad, patrimonio, entre otros KPIs. ¿Cómo lo miden? ¿Saben? Veo que están contestando. Repito, si alguien contesta otro u otras, pues sí les vamos a pedir que nos pongan en el chat a qué se refieren con otras mediciones que utilizan. Muy interesante.
Sí, pues es normal, es decir, yo estoy viendo los resultados, pues sí es muy normal que la mayoría de todos estemos utilizando escalas de calificación, para saber pues qué calificación te pongo. ¿Está bien? Nada más en base al tip que les dijimos hace rato, eh, traten de no usar promedios y van a ver cómo mejoran las 5S. Mejor usen el mínimo. ¿Eh? Esto es como la velocidad en un proceso. La velocidad de un proceso no está definida por el promedio de las velocidades, sino por la velocidad del más lento. Entonces, en ese mismo pensamiento sería importante. Repito, aquellos que contestaron otras formas, si son tan amables de ponerlos en el chat, escribirlo, ¿verdad? ¿Qué tipo de otro tipo de medición utilizan? Porque sería muy interesante para la investigación que estamos haciendo y que seguro compartiremos de manera gratuita con los que están interesados, al igual que en este webinar. Recomendación número 8, y ya vamos hacia las últimas. ¿Cuáles son los retos de la alta dirección? Primero, tienen que entender que las 5S no es una moda, que no es para los mandos medios y para los mandos operativos, sino que es la implantación de un sistema. Y para ello tienen que definir el propósito. La alta dirección tiene que dar una estructura de soporte, cerebro, corazón, facilitadores, planes, recursos. Tienen que articularse con otras iniciativas. ¿Cómo se relacionan las 5S con ergonomía? ¿Cómo se relacionan las 5S con acciones correctivas y preventivas de las normas? ¿Cómo se relacionan las 5S con las mejoras de innovación, de TI? ¿Cómo se relacionan las mejoras de 5S con las de instrumentación de ingeniería de operaciones? Es decir, las 5S no son algo aislado, tenemos que articularnos, tenemos que movilizar recursos financieros, materiales y humanos, y a mi entender, esto es una responsabilidad de la alta dirección. Y si se puede, pues visitar empresas que han aplicado exitosamente las 5S. Miren, hace 30 años, pues a lo mejor no encontrábamos empresas en este país, pero hoy, 30 años después de los 90 o casi 30 años, hay muchas organizaciones que lo tienen. Estaremos recurriendo a ustedes en caso de que sí, algunos de los que nos están escuchando quisieran conocer algunas plantas, pues los referiremos a nuestra base de datos para ver quién los puede recibir y les quieran enseñar a ustedes con mucho respeto, ¿verdad? Los avances que tengan en ese sentido. Los componentes de un sistema de 5S son los mismos que los componentes de un sistema de mejora. De hecho, es muy importante recordarles que tenemos un webinar en donde detallamos cuáles son los componentes de un sistema de mejora. Aquellos que estén interesados en saber dónde está el vínculo de estos primeros webinars que estamos haciendo, y uno de ellos es los componentes de un sistema de mejora, pues se los recordaremos en un correo que les vamos a enviar y con mucho gusto les daremos el vínculo para que puedan ver esto. Está grabado, pero lo puedan ver ese webinar se llama el sistema de mejora continua. Pero en el caso de 5S, como ustedes pueden ver, pues tenemos que definir la política, la estructura, el sistema de reconocimiento, los enfoques, enfoque de seguridad, calidad, mantenimiento, si las personas lo van a hacer solo o en equipos y cuál es la capacitación que les vamos a dar. Y eso como mínimo para hablar de un sistema de 5S. Pregunta número 5. Después de todo lo que hemos platicado ahora, ¿ustedes qué opinan? Sobre todo los que nos dijeron que ya están haciendo 5S. ¿Ustedes tienen un sistema formal de 5S? ¿O lo que tienen es un mecanismo en donde solo hacen proyectos de 5S? Aquí no hay ni bueno ni malo, aclaro. Todo lo que ustedes hagan está perfecto, ¿está bien? El chiste es darnos un panorama más amplio y si lo necesitan, pues implántenlo. Si haciendo puros proyectos les funciona, pues adelante, o sea, no pasa nada. Pero la pregunta sería, si tienen implantado un sistema de 5S y además está dentro de un sistema de innovación, o solo tienen un sistema de 5S pero no se articula con el sistema de mejora, no se articula con ISO, no se articula con evaluación del desempeño, o solo hacen proyectos de 5S. ¡Wow! Yo les podría decir que era lo esperado. Por eso diseñamos este tipo de contenidos y queremos que sigan siendo gratuitos para poder desarrollar una nueva cultura de crecimiento, sobre todo en este México que lo necesita mucho más. Y si nos escuchan en español en otras partes de Latinoamérica, pues con mucho gusto. Estamos en la mejor disposición de apoyarlos en todos sentidos. Conclusiones. Hay una diferencia entre una cultura de mejora con su sistema de 5S, con solo hacer proyectos de 5S. Espero que eso estemos de acuerdo. Las 5S no son nada más una moda. Un sistema de 5S requiere de estructura, criterios, enfoques, reconocimientos, formación, relación con fines organizacionales, KPIs.
No es nada más hacer proyectos para calificar a las personas o a las áreas. Por ello, las 5 S no son un programa de orden y limpieza. Eso que lo haga la Comisión de Seguridad e Higiene y que se sume a las 5 S. Las 5 S promueven el respeto por lo establecido. Y aunque usted no lo crea, es que el conjunto de repeticiones de cosas buenas generan hábito. Y las personas que tienen hábitos, no vicios, son personas disciplinadas. Las 5 S como objetivo primordial buscan el respeto por lo establecido. Y créame que nos hace falta muchos. Tenemos que respetar las normas, los acuerdos. Favorecen las 5 S la capacidad y la participación de todas las personas para enfrentar problemas y retos, es decir, implantar mejoras. Muchas personas creen que sus mejoras no valen, creen que no se merecen hablar, pero el que sabe más de su chamba es el que está 8 horas chambeando. Y es una pena que no hable cuando ve que hay algo tirado, cuando hay un mingitorio que no sirve, cuando hay un champú y hay un enjuague bucal que son del mismo color. Cuando estás en un aeropuerto y lo único que estás viendo es la misma pantalla en los 4 televisores. Todo mundo lo vemos y lo que decimos es, pues no es mi problema, a mí no me toca, qué burros. Eso sí, para criticar somos buenos. ¿Cómo transformamos la crítica en una cultura de mejoramiento como primer paso para la mejora continua? Por eso las 5 S son el primer paso. Y créanme que todo esto requiere de un alto compromiso y de un alto apoyo de la alta dirección. Sin eso, no se puede lograr. Y para que la alta dirección se comprometa, tiene que estar alineado a la prioridad de nuestra organización.